Hoy vamos a empezar a hablar del movimiento de cargas o de cómo las cargas se mueven en el espacio, y lo primero que vamos a hacer es definir lo que se denomina corriente eléctrica. Lo primero que vamos a hacer es tratar de imaginar que por el espacio se mueven las cargas. Podríamos imaginar que se mueven los electrones por el espacio o los protones, o si queremos podríamos imaginar que la carga es en verdad continua y que esa carga continua es la que se está desplazando por el espacio, ¿no? Lo que vamos a imaginar ahora es una superficie cualquiera en ese espacio. Vamos a imaginar que esta es esa superficie vista desde un costado, ¿no? Y que se ve como una línea, y que por ejemplo algunos electrones se están moviendo así en esa dirección. ¿Sí? Están moviéndose esos electrones hacia allá, y si yo dejo que transcurra el tiempo, o cuando transcurre el tiempo, pues cierta carga que estaba de un lado de la superficie, de este lado por ejemplo, luego pasará a estar del otro lado, ¿no? Es decir, digo que cierta carga, podría decir eso primero, ¿no? Ciertos electrones han pasado de un lado al otro lado de la superficie, ciertos electrones han atravesado la superficie simplemente, ¿no? Claramente también podría decir, por la carga que contienen los electrones, que cierta carga ha pasado de un lado al otro, o simplemente decir cierta cantidad de carga ha atravesado esa superficie. Entonces, si yo dejo que transcurra cierta cantidad de tiempo, cierta carga habrá pasado de un lado a otro lado. Bien, esa cantidad de carga que pasó por el tiempo que le tomó pasar, a esa proporción, ¿no? O esa proporción la vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a decir, sea delta de Q la cantidad de carga que ha pasado de un lado de la superficie a otro lado de la superficie en un tiempo delta de T, siendo ambos finitos, ¿no? A esta cantidad le puedo poner un nombre, como podría ser corriente eléctrica promedio, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es esta cantidad llevada al límite, es decir, cuando este intervalo de tiempo es muy pequeñito, tiende a cero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente decir lo siguiente: límite de esta proporción cuando el tiempo que estoy considerando es infinitamente pequeño, infinitesimal, ¿no? O simplemente cuando el tiempo tiende a cero, ¿no? Y así es como vamos a definir la corriente eléctrica, la cual vamos a anotar por la letra I. Entonces, la corriente eléctrica, en primer lugar, y luego vamos a aclarar esto un poco más, es un escalar, ¿no? Es un escalar, me dice cuál es la proporción entre la carga que atraviesa cierta superficie y el tiempo que le ha tomado transcurrirla, ¿no? Pero llevada a un límite, es decir, considerando ese tiempo muy pequeñito. ¿De acuerdo? Que quede claro que la definición de corriente se basa en una superficie, ¿no? Es decir, para una superficie diferente, ¿no? Por ejemplo, esta superficie de acá, pues habrá una corriente diferente. Entonces, en todo caso, este I sería la corriente que atraviesa cierta particular superficie. Y claramente dependerá del, en este caso, instante de tiempo que yo considere, ¿no? En cierto instante del tiempo tendré cierta corriente, en otro instante del tiempo tendré una corriente diferente, porque la tasa a la cual la carga está pasando de un lado al otro, pues podría ser mayor, podría ser menor. Esta relación la vamos a escribir simplemente de la siguiente manera: diferencial de Q entre diferencial de T. Bien, ahora vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que por el espacio la carga se mueve, y por ahora olvidémonos un poco de lo que es más realista, de que la carga está cuantificada. Imaginemos más bien que la carga es continua, ¿no? Se distribuye continuamente en el espacio. Entonces, imaginemos que esa carga se está moviendo por el espacio, y si yo cojo, por ejemplo, un punto, ¿no?
de ese espacio y identifico ahí algún diferencial de volumen, en ese punto del espacio habrá una densidad de carga y por tanto habrá un diferencial de Q, los cuales están relacionados, según habíamos visto antes, densidad por diferencial de volumen, ¿no? Entonces, esa cantidad de carga muy pequeñita, diferencial de Q, que está ubicado en cierto punto del espacio, vamos a imaginar que se está moviendo con cierta velocidad v, ¿no? Vamos a imaginar ahora un punto del espacio diferente, por ejemplo, este punto de acá. Igual podemos ahí coger algún diferencial de volumen, ¿no? Pero por ser un punto diferente, en general lo que va a suceder es que esa densidad volumétrica va a ser diferente. Entonces tendríamos una densidad ρ' y por tanto también un diferencial de Q diferente, ¿no? Y seguramente que habrá una velocidad también diferente. Entonces, estamos tratando de imaginar un caso general donde la carga se mueve por el espacio, ¿correcto? Y en cada punto del espacio, cuando yo cojo una pequeña cantidad de volumen, un diferencial de volumen, en ese punto o en esa región habrá una densidad volumétrica de carga. Entonces, claramente, algo que ya vimos también, esa densidad es un campo escalar, ¿no? Es decir, depende del punto que yo coja, ¿no? Si quisiéramos tratar de entender esto, recordando que la carga está cuantificada, diríamos, oye, de repente por acá los electrones están más pegaditos entre ellos, por acá están más separados, por tanto acá la densidad es mayor, ¿no? Es decir, por unidad de volumen hay mayor cantidad de carga, mientras que por acá es menor, ¿no? Sin embargo, también podríamos decir esto, oye, por acá los electrones que están por acá, o protones, lo que fuese, se mueven en esa dirección, tienen cierta velocidad, mientras que en otra región del espacio o en otro punto del espacio, como este punto de acá, pues se mueven hacia allá, tienen otra velocidad. Por tanto, claramente podemos decir que la velocidad también es un campo vectorial, ¿no? Es un campo vectorial. Entonces, dado un punto, cualquiera del espacio, este o cualquiera, en ese punto, las pequeñas cantidades de volumen que cojamos, ahí esas pequeñas cantidades de volumen tendrán cierta densidad, ¿no? Y también esas pequeñas cantidades de volumen tendrán cierta velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es definir una cantidad denominada densidad de corriente, la cual es un vector de la siguiente manera. Vamos a decir la densidad de corriente en un punto del espacio en el cual la densidad de carga es ρ y la velocidad de la carga en ese punto es v, es simplemente ρ por v. ¿Sí? Entonces, claramente a partir de esta relación, la densidad de corriente tiene la misma dirección que v, aunque el sentido podría cambiar dependiendo de esa densidad, ya que podría esa densidad ser positiva o negativa. Bien, acá viene una aclaración muy importante. Esta densidad es la densidad de carga que está moviéndose, es decir, podría haber carga que no se mueve, ¿no? Por ejemplo, imagínense en un conductor donde los núcleos están quietos. Pero sin embargo los electrones se mueven. Entonces yo digo, un electrón por acá se está moviendo, el electrón se está moviendo, el electrón se está moviendo hacia allá, ¿no? Y acá imagino una superficie en la cual yo quiero definir o identificar la corriente que atraviesa esa superficie, ¿no? Esta es mi superficie vista desde un costado. Entonces a mí lo que me interesa para poder contabilizar esa corriente es la carga que atraviesa la superficie, es decir, la carga que pasa de un lado al otro lado. No me interesa la carga que no pasa de un lado al otro lado, es decir, los protones están fijos, en este ejemplo, y no se mueven de un lado al otro lado, por tanto, no aportan en nada a esa corriente, porque para yo encontrar la corriente necesito contabilizar la carga que antes estaba de un lado y luego está del otro lado. En otras palabras, la carga que atraviesa esa superficie, ¿no? Bien, entonces, en ese punto del espacio, o en esa pequeña región del espacio, podría haber carga que está quieta, y su densidad no me interesa, porque por estar quieta no va a atravesar ninguna superficie cuando transcurre el tiempo. Solo atravesarán, o podrán atravesar ciertas superficies, las cargas que tienen movimiento, claramente.
Por tanto, esta es una aclaración muy importante. Esta no es la densidad, o sea, siendo específicos, esta no es la densidad volumétrica de carga en el punto, sino es la densidad volumétrica de carga en el punto de la carga que se está moviendo. Porque podría ser el caso, como en este ejemplo, que haya carga que no se mueve y haya carga que sí se mueve, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo cojo este pequeño volumen, muy aproximadamente la cantidad de protones y electrones es la misma. Yo podría decir la densidad de ese pequeño volumen es igual a 0. Sin embargo, cuando yo quiera calcular la corriente, a mí lo que me interesa es la densidad de la carga que se mueve. Por tanto, no me interesa contabilizar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Simplemente lo que se está moviendo en este ejemplo son los electrones. Por tanto, yo diría, la densidad total es 0, pero la densidad de la carga que se mueve, esa sí es diferente de 0, ¿no? Se mueven los electrones, hay cierta cantidad de electrones por unidad de volumen, a partir del cual yo podría hallar una densidad. ¿Estamos? Muy bien. Entonces tenemos eso, que quede claro, la densidad de la carga que se mueve es un campo escalar, la velocidad de esa carga que se mueve es un campo vectorial, hemos definido la densidad de corriente, y claramente la densidad de corriente, como esta es una función de un punto y esta no es una función de un punto, eso también será una función de un punto. Por tanto, el J también es un campo vectorial, ¿no? Campo escalar, campo vectorial y campo vectorial. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hallar la corriente que atraviesa una superficie con una forma cualquiera a partir de este campo vectorial. Es decir, dado este campo vectorial y dada una superficie cualquiera, ¿cuál es la corriente que atraviesa esa superficie? Y para eso vamos a hacer un pequeño dibujo. Ese dibujo representa una superficie cualquiera, de cualquier forma, curva, plana, lo que ustedes quieran. Y voy a imaginar que descompongo esta superficie en pequeños pedacitos de superficie, tan pequeñitos que van a ser más bien unos diferenciales de superficie, ¿correcto? Yo digo, en el punto en el cual está ubicado ese diferencial de área o de superficie, va a haber cierta densidad, ρ, ¿no? Y la carga que está en esa pequeñita región o está por ahí, cerca, ¿no? Yo podría decir lo siguiente, para ser más específicos vamos a hacer esto, vamos a decir, como esa superficie es tan pequeñita, voy a poder encontrar una región tan pequeñita también, ¿no? En la cual, por ser tan pequeñita, yo voy a poder considerar que esta función es la misma en toda esa pequeñita región. Dicho de otra manera, voy a suponer que esta función no cambia abruptamente. Entonces, eso significa o eso implicaría que no cambia abruptamente esta función, la función de densidad de la carga que se mueve, implicaría que si yo cojo una región del espacio, un volumen lo suficientemente pequeño, en ese volumen yo puedo considerar que la función es constante o toma el mismo valor para cualquier punto. Algo similar yo voy a hacer para el caso de la velocidad. Igual digo, esa región que tomo, que estoy dibujando en el circulito, una región del espacio en el cual está la superficie diferencial de A, la voy a considerar tan chiquita, bueno, por ser un diferencial de A tiene que ser muy chiquita, ¿no? Esa región es tan chiquita que yo puedo suponer que la velocidad para cualquier punto de esa región es la misma. Dicho de otra manera, esta es una función constante dentro de esa pequeñita región. Y por tal motivo, para el J diría lo mismo, ¿no? Bien, entonces, algo similar a lo que nosotros hicimos con el caso del campo eléctrico, ¿no? Dijimos, oye, voy a coger una región del espacio lo suficientemente pequeña donde pueda considerar el campo eléctrico uniforme. Algo similar estamos haciendo ahora. Estamos diciendo, vamos a considerar una región lo suficientemente pequeña. En este caso es fácil porque la superficie que nos interesa es una superficie diferencial, pero es una región del espacio lo suficientemente pequeña como para considerar que esto es constante y esto es constante y por tanto el J es constante, ¿no? Entonces vamos a imaginar que este es el J para ese punto. Vamos a imaginar que este es el vector normal. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar la corriente que atraviesa esa pequeña superficie diferencial de A. ¿Para qué? Para que luego podamos, de repente integrando, encontrar la corriente que atraviesa la superficie completa. Entonces, este diferencial de superficie o diferencial de área
está ubicado en cierto punto, en ese punto queda definido un J, ¿no? Porque es un campo vectorial, y en ese punto también pues habrá una normal a la superficie. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a enfocarnos en ese diferencial de A, pero lo vamos a visualizar desde un costado, ¿no? Vamos a imaginar, por cierto, vamos a imaginar también que la superficie no tiene, por así decirlo, vértices, ¿no? De tal manera que para todo punto de la superficie yo pueda escoger un diferencial de A que tenga forma plana, ¿no? Que esté contenido en un plano, es decir, la superficie puede ser curva, ¿no? Sin embargo, cuando yo cojo una superficie muy pequeñita, voy a ver que esa curva como que se aplana, ¿no? Mientras más pequeñita la coja, voy a verla más plana. Entonces, eso siempre y cuando la superficie no tenga vértices, ¿no? Por así llamarle, o aristas, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, ese diferencial de A lo vamos a considerar como una superficie plana y la vamos a visualizar desde un costado, por tanto se va a ver como una recta. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dibujar acá en la pizarra los vectores n y j, o mejor dicho, los vectores n y j definen un plano. Ese plano va a ser nuestro plano de la pizarra, es decir, vamos a visualizar n y j contenidos en el plano de la pizarra, ¿no? Entonces claramente la superficie diferencial de A se vería como una línea, porque se vería de costado, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es algo así, esta es mi superficie diferencial de A, este es el n, y algo así podría ser el j, ¿no? Entonces el n y el j definen un plano, ese plano va a ser el plano de mi pizarra ahora, por tanto yo tendría que esta es la superficie diferencial de A, este es mi n, y este podría ser mi j, ¿no? Ambos, n y j, contenidos en el plano de la pizarra, ¿de acuerdo? Bien, hagamos ese dibujo. Bien, esta línea representa el diferencial de A visto desde el costado. Vamos a dibujar por acá el diferencial de n, perdón, el n, y vamos a dibujar por acá el j. Y a este ángulo le vamos a llamar θ, ¿de acuerdo? Acá vamos a señalar el diferencial de A. Ya está. Recuerden, estamos imaginando que el diferencial de A está en una región del espacio en la cual consideramos uniforme la densidad, la velocidad y también, por tanto, el J, ¿no? Bien, para que se entienda un poco mejor esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que hay ciertas partículas cargadas. Vamos a olvidarnos por un momento de la continuidad, ¿no? Vamos a volver a este caso, solamente para que se entienda, pero luego ya regresamos al caso que estamos imaginando de que la carga se distribuye continuamente en el espacio. Bien, por ejemplo, ¿no? Digo, una partícula cargada puede ser un protón, un electrón, lo que fuese, va a tener cierta velocidad. Ya, volvemos a esta relación de acá y recordando que el J y el V tienen direcciones idénticas, aunque sentidos no necesariamente iguales, podría ser uno el opuesto del otro. Vamos a suponer para esta gráfica que la densidad es positiva, ¿de acuerdo? Pero los resultados que obtengamos van a ser válidos tanto para la densidad positiva o negativa. Entonces, imaginemos una partícula cargada positiva, la cual tiene una velocidad que claramente ahora tendría, por ser esto positivo, tener el mismo sentido que J. Vamos a dibujarlo así, ¿no? Acá otra partícula cargada la vamos a dibujar así, otra partícula cargada por acá, otra partícula cargada, otra partícula cargada. Todas tienen velocidades idénticas porque, de nuevo, les hago recordar que estamos considerando que esta región del espacio es tan pequeñita, de tal manera que puedo considerar V como constante, ¿no? Algo similar por acá, algo similar por acá, algo similar por acá, algo similar por acá, ¿no? Bien, para poder yo encontrar esta cantidad, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Vamos a denotar por diferencial de I la corriente que atraviesa esa superficie diferencial de A, ¿no? La vamos a escribir utilizando la definición que dimos allá. Sería un diferencial, vamos a utilizar Q minúscula para no confundirnos con ese Q, entre diferencial de T, ¿no? Entonces, ¿qué es diferencial de Q minúscula? Es la cantidad de carga que atraviesa la superficie diferencial de A en un tiempo diferencial de T. ¿Correcto? Ya, entonces nuestro problema ahorita consiste en identificar ese diferencial de Q. Es decir, si a mí me preguntan, cuando transcurre un tiempo diferencial de T, ¿cuánta carga ha pasado de un lado al otro lado? ¿Cuánta carga?
Entonces, yo tendría, una forma sería identificando cuáles son las partículas cargadas en este ejemplo que estamos dibujando acá, cuáles son esas partículas que antes estaban de un lado y luego están del otro lado. Es decir, antes de que del diferencial de t estaban de un lado y luego de que transcurrió un tiempo diferencial de t están del otro lado, ¿no? Entonces yo les diría lo siguiente, puede ser que una partícula estaba por acá, luego del tiempo diferencial de t está acá. Es decir, esa no ha pasado al otro lado, no me importa. Esta de acá, antes del diferencial de t estaba acá y luego del diferencial de t, como la velocidad es hacia allá, está por acá. Tampoco me importa porque no es una partícula que haya atravesado la superficie. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las partículas que están atravesando la superficie? ¿No? ¿Cuáles son? Ah, profesor, podría ser una que antes estaba por acá y luego del tiempo diferencial de t está por acá, ¿no? Entonces sí ha atravesado la superficie y esas cargas o esas partículas cargadas son justamente las que a mí me interesan. Entonces, ¿cómo las identifico? Oye, yo ya sé que todas se mueven a la misma velocidad, es decir, se mueven como un bloque, ¿no? Es decir, todas se mueven con la misma velocidad v, ¿no? Por acá hay que poner v. Todas se mueven con la misma velocidad v. Entonces, ¿cuáles son esas partículas que antes estuvieron de un lado y ahora están del otro lado? Pues yo diría, oye, esta de acá, no, ¿verdad? Porque luego va a estar acá. Entonces, ¿cómo delimito las partículas que han pasado de un lado al otro lado? Pues fácil, trazando una paralela a las velocidades, ¿no? O paralelas a las velocidades. ¿Sí? O paralelas a J también, que serían algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque yo digo, oye, mira, cualquiera partícula que estuviese acá, nunca va a atravesar la superficie, porque la que está acá se pasa para acá, porque la velocidad es hacia allá, la que esté acá se pasa para acá, ¿no? Entonces solamente me interesan las que estén debajo de esa línea roja que acabo de dibujar, porque esta que está acá sí podría pasar al otro lado y llegar acá, por ejemplo. ¿Estamos? Muy bien, algo similar pasa por acá abajo, vamos a trazar otra paralela, ¿no? Yo diría, oye, esta que está acá no va a atravesar la superficie, porque esta que está acá luego va a estar por acá, en cambio la que esté por acá sí va a atravesar la superficie y luego estará por acá, ¿no? Bien, claramente la que está muy atrás, por ejemplo esta, no va a atravesar la superficie porque luego de un tiempo diferencial de t estará por acá. Entonces, ¿cuáles serán las que atraviesan la superficie? Las que antes están acá y luego están al otro lado. Sencillo, ¿no? Como todas se mueven a la misma velocidad v, pues todas recorrerán la misma distancia en el mismo tiempo diferencial de t. Entonces a mí me interesan las que estén más cerquita a la superficie, porque esas serán las que finalmente pasarán al otro lado, ¿no? Entonces claramente eso lo puedo demarcar así. He trazado una superficie, esa línea que está representando una superficie. Recuerden que esta línea de acá es una superficie vista de costado. Entonces estoy trazando acá o dibujando acá la representación de una superficie idéntica al diferencial de A, solo que movido y un poquito para abajo en esta gráfica, ¿no? Y todo esto de acá, todo ese volumen es la carga que va a pasar de un lado al otro lado. ¿Por qué? Porque todo este volumen que está acá luego de un tiempo diferencial de t va a estar por acá, ¿no? Habrá atravesado la superficie. Todo ese volumen que está ahí luego estará por acá, ¿no? Esta de acá estará de repente al final acá. Esa de ahí se quedó en la puerta, por así decirlo, ¿no? Pero todas las que están en ese volumen son las que pasaron de acá para acá, ¿no? La última o las últimas, las que están más atrás, que son todas las partículas cargadas que estén por acá, son las que luego de un tiempo diferencial de t estarán acá, acá, acá y así, ¿no? Es decir, toda esa última superficie de partículas cargadas, por así decirlo, es la que estará luego acá, ¿no? Y la que estuvo más cerquita, la que estuvo justo a punto de pasar, es decir, todas las que estuvieron por acá, las partículas cargadas que estuvieran por acá, son las que ahora están al final, ¿no? Por acá. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese volumen, que es un diferencial de volumen, es el que atraviesa en un tiempo diferencial de t la superficie que a mí que estoy analizando diferencial de a. Bien, ¿a qué es igual entonces ese
Voy a ponerlo así, diferencial de volumen, ¿no? Porque si conozco ese diferencial de volumen, ya que la densidad estoy suponiendo constante, por lo que comentamos antes, pues podré encontrar el diferencial de Q, ¿no? De hecho, lo vamos a escribir de una vez. El diferencial de Q va a ser la densidad, tiene la misma densidad todo, densidad por diferencial de volumen entre diferencial de T. Nuestro problema ahora es encontrar ese diferencial de volumen, ¿no? Y en este caso es sumamente sencillo, sería, ¿no? Este volumen que está acá va a ser igual al área de ese paralelogramo, el área de ese paralelogramo por, no, o podríamos ponerlo así, ¿no? Mejor, el área diferencial de A por esta altura, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, ese volumen tiene forma de un paralelepípedo, ¿no? Es decir, tenemos algo así. Esa sería una de las bases. Luego trazamos líneas de la misma longitud paralelas, ¿no? Entre ellas borramos por acá un poquito, borramos por acá. Ese sería mi paralelepípedo. Claramente cada una de esas superficies es un rectángulo y para nuestro caso sería justamente el diferencial de A, y acá sería el otro rectángulo paralelo, idéntico al anterior, también de área diferencial de A, y ese paralelepípedo tiene una altura, ¿no? H, y sabemos claramente que el diferencial de volumen para nuestro caso sería el diferencial de A por el H. Entonces nuestro problema se reduce a encontrar el H, que acá claramente sería esta distancia de acá, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Eso sería el H, ¿no? ¿A qué es igual el H? Pues para encontrarlo, bueno, esta relación ya les escribimos, volumen del paralelepípedo, el área diferencial de A por este H que nos falta encontrar. El H lo podemos encontrar de la siguiente manera, digo, la última partícula, la que está más atrás, o una de las que están al último, ¿no? Porque dijimos todas estas están al último, una de esas, luego de que transcurre el tiempo diferencial de t, es la que va a estar acá, ¿no? La última es la que va a estar acá, y la primerita, la que antes estuvo por acá, ahora va a estar por acá, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa distancia? Pues profesor, si la velocidad es v, acá está, esa distancia será v por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entonces, sencillo, vamos a dibujar un triangulito para que quede más claro eso. Ahí está. Esa base del triángulo es h, esto de acá sería esta distancia de acá, que sería la velocidad de la partícula por el tiempo que ha transcurrido, v diferencial de t, y claramente θ sería el mismo ángulo que yo tendría acá, ¿no? Por tanto, h va a ser igual a v diferencial de t coseno de θ. Acá ya tenemos el h, por tanto podríamos escribir diferencial de volumen es igual a, creo que mejor abajo, diferencial de volumen es igual a diferencial de área por h, v diferencial de t coseno de θ. Esto de acá lo reemplazamos arriba, tendríamos que el diferencial de corriente es igual a ρ, densidad de la carga que se mueve, por diferencial de A, v diferencial de t coseno de θ, v de t entre diferencial de t, ¿no? Y ahí observamos que el diferencial de t desaparece y nos quedaría simplemente, vamos a agrupar esto, vamos a ponerlo como ρv coseno de θ diferencial de A, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a decir lo siguiente,
¿Qué pasaría si, vamos a borrar esto? ¿Qué pasa si yo multiplico escalarmente j por n? ¿Qué me da eso? Si yo multiplico j por n, esto va a ser igual a magnitud de j, magnitud de n, por coseno del ángulo que hacen, es decir, coseno de teta, ¿no? Magnitud de j es igual a, ya lo borramos, pero vamos a escribir de nuevo, j es igual a ρ por v, ¿no? Magnitud de j sería valor absoluto de ρ por magnitud de v, pero estamos en este ejemplo suponiendo que el ρ es positivo, así que simplemente sería ρ por magnitud de v, que simplemente le vamos a llamar v, ρv coseno de teta. Es decir, justamente lo que tenemos por acá, ¿no? Por tanto, el diferencial de corriente va a ser igual a j, producto escalar n, que es lo que tengo acá, diferencial de a. Acá ya encontramos una relación que me permite a partir del j, ¿no?, y el n, encontrar cuánta corriente, en este caso diferencial, porque el área es diferencial, atraviesa justamente esa pequeñita superficie diferencial. Finalmente, yo quiero hallar la corriente, ¿no? Quiero hallar esto, yo digo, oye, la corriente es la corriente que atraviesa la superficie completa, es la carga que atraviesa la superficie completa en el tiempo diferencial de t, entre el tiempo diferencial de t, ¿no? Bien, vamos a escribirlo así, digo, la carga Q, o la carga diferencial de Q, perdón, que atraviesa la superficie completa en un tiempo diferencial de t, es claramente la suma de todas las carguitas que atraviesan cada uno de los pedacitos en el tiempo diferencial de t. ¿Sí? Repito, la carga diferencial de Q que atraviesa toda la superficie en el tiempo diferencial de t es la suma, en este caso la integral, de todos los diferenciales de Q, pero de Q minúscula sería, ¿no? Los diferenciales de Q minúscula que atraviesan cada uno de los pedacitos de área diferencial de A, los cuales componen la superficie completa. Entonces, claramente ese diferencial de Q podría escribirse como la integral en toda la superficie de lo que nosotros habíamos denominado antes los diferenciales de Q minúscula, ¿no? Porque este diferencial de Q minúscula es el pedacito de carga que atraviesa ese pedacito de superficie, ¿no? Bien, como estamos integrando acá en la superficie y para cualquier diferencial de Q estamos contabilizando un mismo tiempo, ¿no? El diferencial de t es idéntico para todos los diferenciales de área, ¿no? Entonces podríamos pasar el diferencial de t dentro de la integral y tener esto de acá, ¿no? dq entre dt es diferencial de i, y diferencial de i pues ya lo tenemos por acá, ¿no? Por tanto, conclusión, la corriente que atraviesa una superficie cualquiera es integral en la superficie de J, densidad de corriente, producto escalar n, ambos definidos para los puntos de la superficie por los diferenciales de área o de superficie, ¿no? Bien, nosotros habíamos supuesto que esto era positivo, sin embargo, se puede verificar que esta relación sigue siendo válida incluso si esto es negativo, así que en ese sentido es general esta relación, nos sirve si imaginamos que las cargas que se mueven son positivas o si son negativas, ¿de acuerdo? Bien, algo adicional para terminar esta parte es la siguiente, ¿no? Recuerden que dada una superficie, el vector normal o el versor normal no es único, ¿no? Sino que yo escogí este de acá, pero bien pude haber escogido el opuesto, n', ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora para cuidarme de eso, ¿no? Porque si acá hubiese, en esta relación yo en vez del n cojo el n', pues acá me sale el negativo, ¿no? Porque en verdad todos los n serían ahora
los opuestos, ¿no? Si todos son los opuestos, al integrar, pues me sale el opuesto. Me saldría el negativo de lo que yo hubiese obtenido con este n de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Dada una superficie, vamos a escoger un sentido, ¿correcto? Vamos a decir, oye, toda superficie, bueno, de las superficies sencillas por las cuales nosotros estamos utilizando, que es superficies medias raras en verdad, en toda superficie sencilla, por así llamarle, se puede definir dos lados, lado 1 y lado 2. Es algo parecido a lo que vimos con flujo eléctrico, ¿no? Lado 1 y lado 2. Entonces yo digo, voy a hallar la corriente definida en el sentido de el lado 1 hacia el lado 2. O podría hallar la corriente definida en el sentido del lado 2 hacia el lado 1. ¿Qué va a cambiar? Mi definición del n, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahora estoy diciendo, oye, este es mi lado inicial, por así llamarle, este es mi lado final. Defino el n como yendo del lado inicial al lado final, así. Entonces yo diré, oye, en esta superficie, por ejemplo, así sea curva, siempre puedo definir dos lados. Yo diré en este punto el n, 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 ¿no? Todos los n's, porque cambian de acuerdo al punto, todos los n's van a siempre tener el mismo sentido que yo definí, de este lado al otro lado, de este lado hacia el otro lado. Entonces, si yo cambio esa definición de mi sentido y digo del lado 2 al lado 1 hacia acá, pues todos esos vectorcitos n serán ahora todos los opuestos, y acá me puedo dar cuenta por esta relación que y me saldrá el opuesto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Decimos, la corriente, este I es la corriente que atraviesa esta superficie, pero le vamos a agregar algo. Vamos a decir, es la corriente que atraviesa esta superficie en el sentido de n, ¿correcto? Entonces, n está así. Por ejemplo, para esta superficie, el n podría estar así, o pudo haber estado así también, ¿no? Ya, imaginemos que está así. Entonces digo, el I que me resulte va a ser la corriente que atraviesa esta superficie en ese sentido, de este lado a este lado, ¿correcto? Entonces, no por eso vamos a decir que el I es un vector, para nada, es un escalar, solo que es un escalar que depende de qué sentido yo escoja. Si escojo de este lado, del lado 1 hacia el lado 2, o del lado 2 hacia el lado 1, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro acá que mi selección del sentido, traducida a la selección del n, cambia el signo de la corriente, ¿no? En un caso me saldrá más algo y en otro caso el opuesto.